En 1975, cuando el cine estadounidense aún no sabía que estaba a punto de cambiar para siempre su relación con el público, apareció una película que convirtió el miedo en una experiencia colectiva. Jaws no llegó como una obra de terror convencional ni como una aventura marina más. Llegó como una advertencia envuelta en suspense, como una historia aparentemente sencilla que escondía una comprensión profunda de cómo funciona el miedo adulto, no a través de lo que se ve, sino de lo que se intuye. Uno de los datos más sorprendentes es que Jaws no fue concebida originalmente como un espectáculo. Steven Spielberg tenía apenas 27 años y un control limitado sobre una producción que pronto se volvió caótica. El rodaje en mar abierto, una decisión arriesgada e inusual para la época, generó problemas técnicos constantes. Las cámaras se movían, el sonido fallaba y el calendario se desmoronaba. Lo que parecía un error fatal terminó convirtiéndose en la mayor virtud de la película. El famoso tiburón mecánico, apodado Bruce por el equipo, fallaba con frecuencia. Apenas funcionaba como estaba previsto, y esa limitación obligó a Spielberg a cambiar el enfoque narrativo. En lugar de mostrar al monstruo, decidió sugerirlo. El resultado fue una lección magistral de economía visual. El miedo no se construye con exposición, sino con espera. Jaws entendió que la imaginación del espectador siempre es más poderosa que cualquier efecto especial. Esta decisión técnica dio lugar a uno de los recursos más influyentes del cine moderno, la amenaza invisible. Durante gran parte de la película, el peligro se anuncia a través de la música, de un movimiento bajo el agua, de una reacción fuera de campo. El espectador adulto, acostumbrado a anticipar consecuencias, entra en un estado de alerta constante. El terror no aparece, se aproxima. La música de John Williams es inseparable de esa sensación. El célebre motivo de 2 notas no describe al tiburón, describe la inevitabilidad. Es una llamada primitiva, casi instintiva, que activa una respuesta emocional inmediata. Lo extraordinario es que Williams compuso un tema deliberadamente simple, casi infantil, que se repite con una lógica implacable. Esa sencillez es la clave de su eficacia. No distrae, insiste. Otro dato poco conocido es que Spielberg utilizó deliberadamente planos a ras del agua para colocar al espectador en una posición vulnerable. La cámara no observa desde una distancia segura, flota. Comparte el punto de vista de quien no sabe lo que ocurre bajo la superficie. Este recurso visual, hoy ampliamente imitado, fue revolucionario en su momento. Jaws no muestra el peligro desde arriba, como haría un documental. Lo vive desde dentro. El pueblo de Amity no es solo un escenario, es un microcosmos social. Representa la tensión entre seguridad y economía, entre prevención y negación. El alcalde no es un villano caricaturesco, sino un hombre atrapado entre el miedo y la responsabilidad económica. Esta ambigüedad moral es uno de los grandes aciertos de la película. El conflicto no es solo con la amenaza externa, sino con la incapacidad humana para actuar a tiempo. El personaje de Martin Brody, interpretado por Roy Hill, encarna al hombre común enfrentado a una responsabilidad descomunal. No es un héroe de acción ni un experto. Tiene miedo al agua, duda de sí mismo y carga con el peso de decisiones impopulares. Esta humanidad lo convierte en un protagonista profundamente identificable para una audiencia adulta. Jaws no glorifica la valentía impulsiva, muestra el coraje como una obligación incómoda. Uno de los datos más reveladores es que el famoso ataque inicial fue diseñado para establecer el tono emocional, no el nivel de violencia. La escena no se recrea en lo gráfico, se centra en la confusión, en la ruptura súbita de una normalidad despreocupada. Esa elección narrativa marca toda la película. El horror no es el ataque en sí, sino la certeza de que puede repetirse en cualquier momento. El agua, elemento tradicionalmente asociado al descanso y al ocio, se transforma aquí en territorio hostil. Jaws invierte el significado del verano, de la playa, de las vacaciones. Esta inversión cultural fue una de las razones de su impacto duradero. No se trataba de un miedo lejano o fantástico, sino de uno incrustado en la experiencia cotidiana. La película tocó un nervio colectivo.
Otro aspecto fascinante es el uso del montaje para crear tensión. Spielberg alterna planos aparentemente inocuos con reacciones mínimas, una mirada, un gesto, un silencio. El famoso efecto de zoom combinado con traveling inverso sobre Brody no es un alarde técnico gratuito, es una traducción visual del pánico repentino. El mundo se contrae. El peligro se vuelve inmediato. El personaje de Quint, interpretado por Robert Shaw, introduce una dimensión casi mitológica. Es el cazador obsesivo, marcado por una experiencia traumática que lo ha definido para siempre. Su monólogo sobre el hundimiento del USS Indianapolis no solo es uno de los momentos más memorables del cine, sino una clave temática esencial. Jaws no trata solo sobre un depredador, sino sobre la obsesión humana por dominar lo que no puede controlar. Un dato poco comentado es que ese monólogo fue reescrito en gran parte por el propio Shaw, aportando una crudeza y una cadencia que lo hacen inolvidable. No es una escena de acción, es una confesión. Y en esa confesión se condensa el verdadero terror, la indiferencia de la naturaleza frente al sufrimiento humano. La relación entre Brody, Hooper y Quint no sigue el esquema clásico de aliados homogéneos. Son tres visiones del mundo enfrentadas: la responsabilidad institucional, el conocimiento científico y la experiencia brutal. Jaws no establece una jerarquía clara entre ellas. Sugiere que ninguna es suficiente por sí sola. Solo la combinación, imperfecta y conflictiva, permite enfrentarse a la amenaza. El océano, filmado con una mezcla de belleza y hostilidad, se convierte en un espacio moralmente neutro. No es malvado, no es benévolo. Simplemente es. Esta representación rompe con la tradición de atribuir intenciones humanas a la naturaleza. Jaws no demoniza el entorno, confronta al ser humano con su propia fragilidad. Otro dato interesante es que la película fue una de las primeras en experimentar con un estreno masivo y simultáneo acompañado de una fuerte campaña publicitaria. Sin proponérselo, Jaws inauguró el concepto moderno de blockbuster. Pero su éxito no se debió solo al marketing, sino a una construcción narrativa impecable que recompensaba la atención del espectador. En esta primera parte del recorrido por Jaws, queda claro que la película no se limita a contar una historia de peligro, sino a explorar cómo reaccionamos ante él. El miedo no aparece de forma inmediata, se infiltra. Crece con cada negación, con cada decisión aplazada. Y cuando finalmente se manifiesta, ya es demasiado tarde para ignorarlo. Jaws entendió algo fundamental: el terror más duradero no es el que grita, sino el que espera bajo la superficie, invisible, paciente. Ese miedo, construido con silencio, música y mirada, sigue funcionando hoy porque apela a una experiencia universal. A medida que Jaws avanza, la película deja de ser únicamente un relato de ataques aislados para convertirse en un estudio preciso sobre la negación colectiva. El peligro ya ha sido identificado, pero la comunidad decide mirar hacia otro lado. Este desplazamiento del foco narrativo es una de las decisiones más inteligentes del film. El tiburón sigue ahí, pero el verdadero conflicto se traslada al interior del pueblo. El miedo no proviene solo del océano, sino de la incapacidad humana para aceptar una amenaza que altera el orden establecido. Uno de los datos más reveladores es cómo Spielberg utiliza el verano como elemento narrativo. La estación del descanso, del turismo y de la despreocupación se transforma en un plazo límite. Cada día soleado aumenta la presión. Cerrar las playas no es solo una medida de seguridad, es una declaración económica y social. Jaws entiende que, para una comunidad pequeña, admitir el peligro equivale a admitir la fragilidad del propio modo de vida. Esta tensión, tan reconocible para un público adulto, dota a la película de una profundidad inesperada. El personaje de Brody se ve atrapado entre dos lealtades incompatibles: su responsabilidad como jefe de policía y su pertenencia a la comunidad. No es un héroe distante, es un padre, un marido, un vecino. Sus dudas no son cobardía, sino conciencia del coste de cada decisión. Este retrato de la autoridad vulnerable resulta especialmente poderoso porque evita el maniqueísmo. Brody no falla por incompetencia,
sino porque el sistema en el que opera exige consensos imposibles cuando el tiempo apremia. Hopper, interpretado por Richard Dreyfuss, introduce la voz de la ciencia en un entorno que prefiere la intuición o la tradición. Su conocimiento es preciso, pero su posición social lo convierte en un outsider. Es joven, educado, proviene de fuera. La película utiliza este contraste para mostrar cómo la verdad técnica puede ser rechazada cuando incomoda. Jaws no critica la ignorancia, critica la resistencia a escuchar cuando escuchar implica cambiar. Un dato poco conocido es que muchas escenas nocturnas en el mar se rodaron con enormes dificultades técnicas, lo que obligó a simplificar la puesta en escena. Esta simplificación se tradujo en un lenguaje visual más depurado, donde cada elemento cuenta. Boyas, cuerdas, reflejos. El mar nocturno no se muestra como un espectáculo, sino como un vacío inquietante. La ausencia de referencias visuales aumenta la sensación de indefensión. La escena de la falsa alarma en la playa es un ejemplo magistral de manipulación del punto de vista. Spielberg convierte al espectador en vigilante, obligándolo a escanear el encuadre en busca de señales. La tensión se construye no por lo que ocurre, sino por lo que podría ocurrir. Cuando finalmente se revela que la amenaza no era real, el alivio es breve y engañoso. Jaws enseña que la repetición del miedo desgasta, pero no protege. El ataque al niño en la playa marca un punto de no retorno. No por su explicitud, sino por su contexto. Ocurre a plena luz del día, rodeado de gente. La multitud, que antes parecía garantía de seguridad, se vuelve irrelevante. Esta escena rompe definitivamente la ilusión de control colectivo. Para una audiencia adulta, el impacto no reside solo en la pérdida, sino en la constatación de que la normalidad puede romperse sin previo aviso. El uso del color en esta parte de la película es sutil pero significativo. Los tonos brillantes de la playa contrastan con el rojo que irrumpe de forma abrupta. Spielberg no subraya el efecto, lo deja aparecer. Ese contraste visual refuerza la idea central del film: el peligro no siempre se anuncia con señales claras. A veces irrumpe en el lugar más inesperado. Otro aspecto fascinante es cómo Jaws maneja el tiempo. La película alterna momentos de calma aparente con estallidos de tensión, creando un ritmo irregular que mantiene al espectador en constante desequilibrio. No hay una progresión lineal hacia el clímax. Hay avances y retrocesos, falsas victorias, decisiones aplazadas. Este vaivén narrativo refleja con precisión la experiencia real del miedo sostenido. La relación entre Brody y su familia introduce un contrapunto emocional esencial. El hogar, que debería ser refugio, se ve contaminado por la amenaza exterior. El famoso momento en el que Brody y su hijo imitan gestos en la mesa es una pausa íntima que humaniza al protagonista, al mismo tiempo, intensifica la tensión. El espectador sabe que esa normalidad es frágil. Esa conciencia añade peso a cada decisión posterior. Un dato curioso es que Spielberg evitó conscientemente convertir a Jaws en un alegato ecologista explícito. Aunque el tiburón es una criatura real, la película no lo presenta como culpable moral. El conflicto no se resuelve castigando a la naturaleza, sino reconociendo los límites humanos frente a ella. Esta neutralidad ética ha contribuido a la vigencia del film, evitando lecturas simplistas. La figura del cazador amateur, representada por los habitantes del pueblo que salen al mar armados, funciona como comentario irónico. La multitud cree que puede resolver el problema con fuerza bruta y entusiasmo. El resultado es caótico y contraproducente. Joe sugiere que el miedo colectivo, cuando no está guiado por criterio, puede ser tan peligroso como la amenaza original. El montaje de estas secuencias refuerza esa idea. Barcos superpuestos, gritos, confusión. No hay coordinación ni estrategia. Frente a ese desorden, la futura expedición organizada se presenta como una necesidad lógica, no como una aventura heroica. La película prepara el terreno para el cambio de escala narrativo, del conflicto social al enfrentamiento directo. Otro elemento clave es el tratamiento del sonido ambiente. El viento, las gaviotas, el motor de las embarcaciones. Todo contribuye a una sensación de realidad palpable.
Jaws no se refugia en una banda sonora constante, permite que el entorno sonoro construya tensión. Esta decisión, heredera del cine clásico de suspense, refuerza la inmersión del espectador. La insistencia en mostrar señales parciales del tiburón, una aleta, una sombra, un objeto arrastrado, mantiene viva la amenaza sin agotarla. Cada aparición incompleta renueva el miedo. Spielberg entiende que la repetición directa reduce el impacto, mientras que la variación lo intensifica. Esta lección narrativa ha sido imitada innumerables veces, pocas con igual eficacia. En esta segunda parte del recorrido por Jaws, la película se consolida como algo más que un thriller marino. Se convierte en un retrato preciso de cómo las comunidades gestionan el riesgo, de cómo la negación puede ser tan destructiva como el peligro mismo. El tiburón sigue siendo invisible durante largos tramos, pero su presencia domina cada decisión, cada conversación, cada silencio. Jaws no acelera hacia el clímax, lo prepara con paciencia. Cada escena añade una capa de tensión, cada error tiene consecuencias. Para el espectador adulto, esta construcción pausada resulta especialmente satisfactoria porque respeta la inteligencia y la experiencia. No hay atajos emocionales, solo una acumulación constante de señales que conducen, inevitablemente, al enfrentamiento final. Jaws entra en su tramo final con una decisión narrativa fundamental: abandonar la tierra firme y enfrentarse, por fin, al miedo en su territorio natural. El mar deja de ser un fondo abstracto y se convierte en escenario central, casi absoluto. Este desplazamiento no es solo físico, sino simbólico. La película abandona el conflicto social y entra en el terreno de lo esencial, el ser humano frente a una fuerza que no puede controlar del todo. La expedición de Lorca reúne a los tres personajes que han representado visiones opuestas a lo largo del relato. Brody, Hopper y Quint no forman un equipo armonioso. Son individuos que desconfían unos de otros, unidos únicamente por la necesidad. Esta tensión inicial es clave. Jaws no idealiza la cooperación humana, la presenta como algo frágil, construido a partir del conflicto. Para una audiencia adulta, esta dinámica resulta profundamente honesta. Uno de los datos más reveladores es que muchas de las escenas del barco se rodaron en condiciones extremas, con mareos reales y jornadas agotadoras. Esa incomodidad física se filtra en la pantalla. El cansancio, la irritación y la claustrofobia no son interpretadas, se sienten. El Lorca no es un refugio seguro, sino un espacio precario, expuesto, donde cada movimiento puede ser el último. La película transmite así una sensación de vulnerabilidad constante. El personaje de Quint domina inicialmente este tramo con su experiencia y su carisma brusco. Es el único que parece cómodo en el mar abierto. Sin embargo, a medida que avanza la caza, su seguridad se transforma en obsesión. Quint no persigue solo al tiburón, persigue un pasado que nunca pudo cerrar. Su conocimiento no lo protege, lo empuja. Jaws convierte la experiencia acumulada en una espada de doble filo: puede salvar, pero también condenar. El contraste entre Quint y Hopper se vuelve cada vez más marcado. Hopper representa la ciencia, la observación, la prudencia. Quint encarna la tradición, la intuición y el desafío directo. Ninguno tiene toda la razón. La película evita posicionarse de forma absoluta. Sugiere que enfrentarse a lo desconocido exige tanto conocimiento como respeto, tanto técnica como humildad. Esta ambigüedad es una de las razones por las que Jaws sigue resultando madura y relevante. Uno de los momentos más significativos del film ocurre lejos de la acción: la escena nocturna en la que los tres hombres comparan cicatrices. No hay música, no hay tensión explícita. Solo cuerpos marcados por el tiempo. Este instante de intimidad humana es esencial porque humaniza el conflicto. Antes de enfrentarse al monstruo, los personajes se reconocen como vulnerables. Para el espectador adulto, esta escena funciona como recordatorio de que el miedo no es solo externo, está inscrito en la experiencia vital. El monólogo de Quint sobre el USS Indianapolis alcanza aquí todo su peso dramático. No es una anécdota gratuita, sino una confesión que explica su obsesión.
El horror no proviene solo del ataque, sino de la espera interminable, de la indiferencia del océano ante el sufrimiento humano. Esta escena condensa el tema central de Jaws: la naturaleza no es cruel ni compasiva, simplemente existe. Somos nosotros quienes proyectamos sentido sobre ella. Cuando el tiburón aparece finalmente de forma clara, el impacto es enorme precisamente porque la película ha sabido esperar. Spielberg no lo presenta como una sorpresa momentánea, sino como una revelación inevitable. El espectador ya lo conoce emocionalmente antes de verlo físicamente. Este principio narrativo, tan simple y tan difícil de ejecutar, es una de las grandes lecciones de Jaws. Un dato curioso es que la famosa frase de Brody al ver al tiburón fue improvisada en el set. Esa reacción espontánea, casi incrédula, resume la experiencia del espectador. No es un grito heroico, sino una constatación asombrada. El peligro, cuando se manifiesta de verdad, supera cualquier preparación mental previa. La caza se convierte entonces en un juego desigual. El tiburón no responde a estrategias humanas. Aprende, observa, se adapta. Jaws evita convertirlo en una criatura sobrenatural, pero le otorga una inteligencia inquietante. Esta inteligencia no es malvada, es instintiva. La película refuerza así la idea de que el ser humano no es el centro del mundo, sino un intruso temporal. La progresiva destrucción de Lorca simboliza el colapso de la ilusión de control. Cada daño al barco es una pérdida de seguridad, una retirada de las defensas humanas. Jaws no acelera este proceso, lo dosifica. El espectador siente como el margen de error se reduce hasta desaparecer. Para una audiencia madura, esta sensación de desgaste gradual resulta más angustiosa que cualquier clímax abrupto. El destino de Quint es uno de los momentos más duros de la película. No hay heroicidad redentora ni sacrificio noble. Hay fracaso. Quint muere no porque sea incompetente, sino porque subestimó la fuerza a la que se enfrentaba. Esta muerte es coherente con todo lo que la película ha construido. La obsesión no conduce a la victoria, sino a la caída. Jaws no castiga al personaje, lo muestra atrapado por su propia historia. El enfrentamiento final entre Brody y el tiburón no es un duelo épico, sino una lucha desesperada. Brody no vence por superioridad física ni por valentía excepcional, sino por una combinación de azar, aprendizaje y necesidad extrema. Este desenlace refuerza la humanidad del personaje. No es un héroe invulnerable, es alguien que hace lo que puede cuando no queda otra opción. El uso del silencio tras la explosión final es significativo. No hay música triunfal inmediata. Hay un momento de suspensión, de incredulidad. La película entiende que la victoria no elimina el trauma. Solo lo detiene. Esta elección narrativa evita el alivio simplista y mantiene una nota de gravedad hasta el último instante. El plano final, con Brody y Hopper regresando a la costa, no celebra el triunfo. Es un retorno silencioso, casi humilde. La playa, antes símbolo de peligro, vuelve a aparecer como horizonte posible, pero no inocente. El mundo continúa, pero ya no es el mismo. Jaws cierra así su arco temático. No se trata de vencer al miedo, sino de sobrevivir a él con conciencia. Con el paso de los años, Jaws ha sido analizada como fenómeno cultural, como inicio del blockbuster moderno y como obra maestra del suspense. Pero su grandeza más profunda reside en su comprensión del miedo adulto. No el miedo infantil al monstruo, sino el miedo a perder el control, a tomar decisiones equivocadas, a enfrentarse a fuerzas que no entienden de justicia ni de intención. La película dejó una huella duradera porque no agotó su misterio. Incluso cuando muestra al tiburón, no lo explica del todo. Deja espacio para la inquietud, para la reflexión. Jaws no nos pide que temamos al mar, nos invita a reconocer nuestra fragilidad frente a lo que no dominamos. Al concluir este recorrido, queda claro que Jaws no es solo una historia de supervivencia, sino una lección de narración clásica. Construida con paciencia, respeto por el espectador y una comprensión profunda del ritmo emocional. Su influencia es incuestionable, pero su valor no depende de lo que vino después, sino de lo que sigue provocando hoy.